La alarma ha saltado en Moscú. Estonia, uno de los estados bálticos más expuestos a la frontera rusa, ha confirmado que está dispuesta a albergar aviones de combate F-35, que tienen capacidad para portar armas nucleares. El anuncio lo hizo su ministro de Defensa, Hanno Pevkur, justo cuando el Reino Unido ha decidido comprar 12 nuevos F-35A que también tienen esta capacidad nuclear. La respuesta del Kremlin no se ha hecho esperar. Es un peligro inmediato para nuestra seguridad, ha dicho el portavoz Dmitry Peskov, advirtiendo que se trata de una escalada directa en el flanco oriental de la OTAN. Y mientras esos cazas se preparan para volver a patrullar los cielos bálticos, Estonia construye la primera sección de su llamada línea de defensa del Báltico. Búnkeres, zanjas antitanque, fortificaciones. Así que Europa vive atrapada entre dos amenazas: la expansión agresiva de Rusia y al mismo tiempo las dudas que hacen surgir en Estados Unidos las declaraciones de Donald Trump. Hoy hablamos de estos peligros, así que vamos con ello. Partamos de reconocer que estas dos amenazas son reales. El riesgo que representa Rusia para la seguridad europea no es solo militar, es también nuclear, energético, cibernético y político. Moscú no ha renunciado a su ambición imperial sobre el espacio postsoviético. Y el propio Putin ha dejado claro que considera a Ucrania, Moldavia, Georgia e incluso a los países bálticos parte de una esfera de influencia que pretende restaurar. A ello se suma su arsenal nuclear, el mayor del mundo, con más de 5.500 ojivas, muchas de las cuales tienen capacidad táctica y que podrían ser usadas en conflictos limitados. Las armas desplegadas en Bielorrusia permiten a Rusia golpear en minutos cualquier capital europea desde el este. Además, el Kremlin ha demostrado que está dispuesta a usar la amenaza nuclear como instrumento del chantaje político. Las amenazas a Lituania, los vuelos simulados sobre Suecia o las provocaciones marítimas en el Báltico no son señales menores. Forman parte de una estrategia de presión que ya no se limita a Ucrania. Obviamente todo lo que se desgaste Rusia en Ucrania es un bien para Europa. Y si su economía, que tendremos que hablar de ella en algún momento, sigue camino de la recesión, menor será su capacidad de reacción. Pero si Rusia representa el peligro visible, una posible retirada de Estados Unidos sería un peligro estructural. Trump no solo ha cuestionado públicamente el artículo 5 de la OTAN, es decir, aquel que establece que un ataque contra un país miembro se consideraría un ataque contra todos, sino que ha alimentado una narrativa de abandono. Ha impuesto aranceles masivos sobre exportaciones europeas, ha suspendido ayuda militar a Ucrania, ha cortejado a Rusia como socio estratégico y ha colocado a su gobierno en abierta confrontación contra los gobiernos europeos. En palabras de un diplomático francés, la Unión Europea ya no puede confiar en que Estados Unidos siga siendo su aliado incondicional. Y si el paraguas nuclear norteamericano deja de ser creíble, el modelo entero de seguridad europea entraría en crisis. Porque la disuasión, es decir, la capacidad de evitar un ataque por miedo a represalias, solo funciona si el agresor cree que esas represalias se pueden producir. Y hoy muchos europeos no están seguros de que Washington esté dispuesto a arriesgar Nueva York por Tallin. Ante esta doble amenaza, Europa no tiene más remedio que avanzar hacia una defensa autónoma. Ya no como complemento de Estados Unidos, sino como garantía de una supervivencia en un mundo cada vez más impredecible. Desde la invasión rusa de Ucrania, el gasto militar europeo ha crecido de forma sostenida. En 2014, los países de la OTAN, sin contar con Estados Unidos, destinaban un 1,5% de su Producto Interior Bruto a defensa. En 2024 ya van por el 2,2% y Alemania ha reformado su constitución para poder endeudarse más con fines militares. Polonia y Estonia ya gastan más en porcentaje de su Producto Interior Bruto que el propio Estados Unidos. Y la Unión Europea ha habilitado más de 160.000 millones de euros en préstamos para reforzar su industria de defensa a través de un nuevo instrumento europeo para la industria de defensa. Mientras todos los socios de la OTAN, menos España, hablan de dedicar un 3,5% del PIB a defensa para 2035, que ya dijimos en otro vídeo que largo me lo fiáis. Sin embargo, la soberanía estratégica para Europa tiene ventajas claras. La primera sería la capacidad de actuar sin depender de decisiones ajenas. Una Europa que produce sus propias armas, desarrolla sus sistemas de inteligencia y toma decisiones conjuntas en política exterior, tiene más margen para negociar con China, con Rusia y con Estados Unidos sin subordinarse.
Su voz se escucharía hasta en Oriente Próximo. Además, esto reforzaría su capacidad de proteger intereses propios en el Mediterráneo, en África, en el Ártico, en el ciberespacio o en el Pacífico. Pero este mismo movimiento encierra riesgos para Estados Unidos. Si Europa se vuelve militarmente autónoma, perdería interés en comprar armamento de Estados Unidos, y eso afectaría a la industria de Washington. También podría perder Washington el acceso privilegiado a bases, puertos y al cielo europeo, usados hasta ahora para operaciones globales bajo los acuerdos bilaterales que le permiten a Estados Unidos sobrevolar, tener acceso y sobre todo tener presencia. Y también se perdería la capacidad de condicionar las decisiones de Bruselas como se ha hecho durante mucho tiempo. Ante esta situación emerge una cuestión que en realidad es mucho más delicada, la de la disuasión nuclear. Si Estados Unidos retirara su paraguas, ¿quién garantizaría la seguridad nuclear de Europa? La noticia de los F-35 en Estonia preparados para aportar armamento nuclear encaja en esa lógica, disuadir a Moscú a través de la disuasión nuclear avanzada, una estrategia heredada de la Guerra Fría. ¿Y cómo podría conseguir Europa un paraguas nuclear al margen de los Estados Unidos? La primera opción sería expandir el paraguas francés, como ha sugerido Macron. Francia tiene 290 cabezas nucleares, Reino Unido 225, pero entre ambos países apenas tienen el 10% de las que posee Rusia. Además, ni París ni Londres tienen armas nucleares tácticas, solo estratégicas. Para que esta disuasión funcionara, Francia y Reino Unido tendrían que comprometerse no solo a compartir las armas, sino también las decisiones, algo difícil de encajar en sus doctrinas nucleares. Y hay un problema adicional. Tanto París como Londres consideran que el uso de sus armas nucleares es prerrogativa nacional. Para que este paraguas fuera creíble, tendría que ceder al menos parte del control o garantizar que actuarían en defensa de terceros. Y esto no me parece que vayan a estar dispuestos a hacerlo. Una segunda opción aún más ambiciosa sería crear una fuerza nuclear paneuropea bajo control conjunto, lo que permitiría compartir costes, aumentar la disuasión y reducir la dependencia de decisiones nacionales. Pero esto plantea enormes desafíos políticos si hablamos de la Unión Europea. ¿Quién decidiría cuándo usar el arma nuclear? ¿Requeriría unanimidad? ¿Se delegaría en una institución supranacional? Hoy la Unión Europea no tiene la legitimidad democrática ni los mecanismos de decisión adecuados para algo así. Y aunque se creara un cuerpo específico, la probabilidad de bloqueo político sería muy alta. En un conflicto real, la lentitud en la toma de decisiones podría convertir la disuasión en una ilusión. La tercera opción es la más radical, permitir que nuevos países europeos desarrollen su propio arsenal nuclear. Polonia lo ha insinuado. Y Alemania, aunque está limitada por el Tratado 2+4, es decir, el acuerdo que en 1990 selló la reunificación del país con el beneplácito de Estados Unidos, la URSS, Reino Unido y Francia, podría reabrir el debate si el equilibrio estratégico colapsa. Ese tratado, entre otras cosas, obliga a Alemania a renunciar permanentemente al desarrollo o posesión de armas nucleares. Esa renuncia quedó además reforzada por la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear, en el que Alemania figura como un Estado no nuclear. Pero si la amenaza rusa persiste y el paraguas de Estados Unidos desaparece, la presión para revisar ese compromiso podría crecer. Aún así, esta vía es extremadamente improbable y arriesgada, porque provocaría tensiones internas en la Unión Europea, temores entre vecinos y posibles reacciones hostiles de Rusia. Además, rompería el régimen internacional de no proliferación, abriendo la puerta a una nueva carrera armamentística. A pesar de todo, es una opción que podría volver al debate si la inseguridad se agrava y otros países como Corea del Sur o Japón decidieran armarse nuclearmente. Todas estas opciones son problemáticas, como veis, y además cambiarían eso que llamamos la indivisibilidad de la seguridad europea, aunque no tanto como la invasión de Ucrania, pero recordad que esta fue una de las excusas de Rusia. Y sería también una excusa para que Rusia subiera la apuesta en esas circunstancias. Todo lo cual demuestra una cosa, y es que Europa necesita algo más que armas. Necesita una verdadera unión política capaz de hablar con una sola voz en defensa y en política exterior. Porque mientras la defensa siga fragmentada entre gobiernos nacionales, cualquier estrategia común va a ser inestable. Alemania, Francia, Polonia, Italia o España pueden tener intereses distintos, cosa discutible en mi opinión, pero lo que está claro es que comparten amenazas comunes. Y la única forma de responder a esas amenazas es construir una estructura de decisión política que no dependa de ciclos electorales nacionales ni de Estados Unidos. Esa unión no tiene que ser inmediata ni absoluta, pero tendría que ser real. La Unión Europea ha logrado una integración económica sin precedentes y yo creo que ahora le toca decidir si quiere sobrevivir como potencia geopolítica.
Y eso solo es posible si actúa como una sola potencia. En conclusión, Europa está despertando a una realidad dura. Ya no puede dar por sentado que Estados Unidos vendrá en su ayuda y además yo creo que no es conveniente. Y ya no puede ignorar que Rusia está dispuesta a cambiar las fronteras por la fuerza. La autonomía estratégica no es un lujo, es una necesidad. Pero esa autonomía no se logra solo con tanques y misiles. Requiere voluntad política, cohesión interna y una visión compartida. Europa tiene los recursos, tiene la población, tiene la tecnología y tiene el talento para ser un actor global. Pero necesita dejar de actuar como una colección de estados y empezar a pensar como una comunidad de destino. Solo así podrá defender sus valores, su democracia y su seguridad en un mundo cada vez más hostil. Y finalmente, decía Helen Keller que el carácter no se forma en la tranquilidad y el reposo, sino que se forma en el fragor de las tormentas del mundo, porque la presión es necesaria incluso para que salgan diamantes. Y es que Helen nació sorda y ciega y aún así fue la primera persona que con esas limitaciones tuvo un título universitario en Estados Unidos. Y no fue hace poco, fue en el año 1900. Así que a generar pibe, aunque sea sábado y aunque el calor nos derrita. Ya veis dónde estoy yo aquí con 36 grados. Así que busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto.